Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan hermoso, precioso, lleno de vida, verdadero día bendecido. 9 de agosto de 2026, domingo de la 19ª semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, poderoso, vivo, lleno de vida, porque verdaderamente nos da lo que necesitamos para caminar con Dios. Y nosotros sabemos que la bendición más grande que podemos recibir en nuestra vida es en la iglesia, es en la misa, porque verdaderamente en Él es donde encontramos toda la fuente de bien, toda la fuente de un nuevo comienzo. Y verdaderamente nosotros recibimos esa bendición porque verdaderamente la misa es una promesa de Dios. Mira cómo nos dice San Ignacio de Antioquía en el siglo I, verdadero discípulo de Juan el Evangelista, obispo de la Iglesia Católica, el que primero le pone el nombre a la iglesia como católica. Dice él, partiendo un mismo pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por siempre en Jesucristo. En la carta a los Efesios, eso nos lo aconseja San Ignacio de Antioquía, verdadero discípulo de San Juan. Es verdadera medicina para nuestra inmortalidad, para verdaderamente estar vivo en Dios desde ahora y para siempre. Luchemos y hagamos todos los arreglos para llegar temprano a misa, para vivir cada palabra y cada movimiento de la misa, porque verdaderamente en ese banquete está nuestra salvación. Que así sea. Ven, Espíritu Santo, para poder reflexionar. Primera de Reyes, capítulo 19, de versículo 9a. Luego vamos al versículo 11 hasta el versículo 13a. Al llegar del monte de Dios, del Oré, el profeta Elías entró a una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento abrumado que partía las montañas y rebanjaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió del rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Verdaderamente Dios está con nosotros. Verdaderamente Dios está en nuestro corazón, está donde quiera que estemos. Y vemos como claramente Dios dirige a Elías a esa cueva, no solamente para darle una enseñanza a Elías, sino también a nosotros ahora en este momento. Y el Señor le dice estas palabras: que vaya a este lugar, porque por ahí va a pasar el Señor, para que vea al Señor. Y por eso nosotros nos preguntamos, ¿cómo así? ¿Cómo para que vea al Señor? O sea, el Señor va a bajar en su forma de espíritu, como está verdaderamente en el cielo, porque todavía Cristo
no se había hecho carne. Estamos hablando de unos siglos antes y vemos claramente donde no es así, sino que el Señor se presenta como una brisa suave al terremoto, al fuego. Hay muchos vientos terribles y ahí no está el Señor, sino que está en un viento suave. ¿Qué es lo que nos quiere explicar verdaderamente el Señor en esa mirada? Que verdaderamente Dios está en aquellos que están dispuestos a tener esperanza en el Señor, tener fe en Dios, esperar en su amor. Porque de inmediato nos damos cuenta nosotros que cuando nos pasa un problema, cuando llega una situación, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nosotros queremos actuar como de impulso, como automáticamente. En ese momento tenemos que hacer un reposo, aguantar ese momento, llamar al Señor, llamar al Espíritu Santo, que nos dé los dones que necesitamos, la gracia que necesitamos, para en ese momento poder primero reflexionar y esperar que el Señor me hable. Porque todo lo primero que llegue en el momento puede ser que sea conducido por mi trauma, puede ser que sea conducido por cualquier cosa del mundo, puede ser que sea conducido incluso por el demonio. Pero si yo puedo orar y permanecer en el Señor, esperando su palabra, y no la espero simplemente sin orar, sino que hago oración en ese momento y lo llamo y lo espero de tal manera que a su tiempo me da el verdadero fruto. Y el principio de ese fruto es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Está dividida en dos palabras, que es miser, que significa miserable, desdichado, necesitado, y cordi o cor, que significa corazón. Entonces, si yo tengo misericordia, es porque verdaderamente yo he recibido misericordia. ¿De quién? De Dios. Porque lo miserable que yo soy, lo necesitado que soy, desde el corazón, Dios ha tenido misericordia conmigo. Porque no me rechaza, aunque yo he sido miserable, de la manera que actúo, de la manera que camino, con mis pecados, como me relaciono con los demás. Y yo teniendo esa misericordia, puedo tener misericordia por los demás. De tal manera que puedo encontrar la verdad. Y si puedo encontrar la verdad, me puedo unir a Dios en justicia y en paz. Y cuando me uno a Dios en justicia y paz, puedo ser fiel. Puedo encontrar la fidelidad. Y es la fidelidad que significa que ahora sí puedo ver en lo que Dios me está llamando. Puedo caminar en lo que Dios me está llamando. Como puedo caminar y puedo hacer lo que Dios me está llamando, puedo ser fiel. Y como puedo ser fiel, llega paz a mi alma, llega paz a mi corazón. Aunque es una batalla, aunque es una lucha, aunque es un camino difícil, el camino de la justicia, yo encuentro a Dios. Porque verdaderamente mi oración es: Señor, muéstrame tu misericordia, porque eres bondadoso. Y eso es lo que nos expresa Romanos capítulo 9, del 1 al 5. Mira de qué manera Pablo tiene misericordia. Les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor insensate tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la dotación filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mira la situación que está pasando Pablo, pero no la está pasando solo, sino dice: a la luz del Espíritu Santo, tengo una tristeza incesante en mi corazón, una tortura en mi corazón, que incluso si sería para bien, me hubiera hasta separado de Cristo.
Pablo no está diciendo que está negando a Cristo. Pablo no está diciendo que verdaderamente los israelitas lo que están haciendo rechazando a Cristo está bien, sino que le da un dolor tan grande, que eso significa una misericordia que tiene por sus hermanos, tan profunda y tan grande, porque verdaderamente ellos son los de la alianza. Ellos son los que han recibido la dotación filial, que significa a Dios como Padre, la alianza, la ley, el culto, todas las promesas, pero han rechazado todo cuando llega Cristo. O sea, han rechazado la promesa, porque la promesa llega por medio de Cristo, que es el Espíritu Santo. Todas las promesas nosotros las recibimos en Cristo por medio del Espíritu Santo, y ellos la han rechazado. Y de esa manera vemos como Pablo tiene misericordia, y nosotros también entramos en esa misericordia, de tal manera que nosotros vemos a todo el mundo como lo ve Cristo. ¿De qué manera? Perdonado, con amor grande que Dios lo tiene, porque su sangre fue por todo, y también en camino. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ni para quedarnos mirando los pecados de los demás y maltratar a las personas, sino que en toda persona nosotros vemos el perdón de Dios. Dios lo ha perdonado a todos. Lo vemos como persona amado, aunque me humille, aunque me trate mal. Y lo veo como persona en camino, significa que está en pecado y que Dios lo va a ayudar también a mejorarse, como me está ayudando a mí. Que así sea. Dios me bendice y nos bendice por medio de Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, a verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban grito de terror. Pero Jesús le dijo enseguida: «Tranquilícese y no teman, soy yo». Entonces les dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, que nos llenas, que nos levantas y nos da todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Que así sea. Vemos que verdaderamente el Señor nos llena de su amor, que el Señor nos llena de su paz y de su alegría. Y verdaderamente Él está con nosotros, dándonos todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Él es Dios y nosotros lo creemos. Él es Dios y Él está aquí con nosotros. Él es Dios y nos da todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante, para vivir en su amor. Por eso, siempre lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. En la palabra, después de la multiplicación de los panes, Dios despide a los discípulos, se queda Él de último, luego se va a orar y ellos van en la barca solos. Yo está en oración, Jesús está en oración y luego se le acerca porque está sacudida la barca, porque están pasando tempestades,
porque están pasando situaciones. Y en esas situaciones, verdaderamente, ellos no tienen control sobre nada. Necesitan de Jesús. Pero ¿cómo es eso de que el Señor los manda solo? ¿Verdaderamente estaban solos? Claro que no. Dios es omnipresente. Siempre está presente en todos los lados. Jesús estaba ahí presente. Pero no solo eso. El Espíritu Santo está presente. Pero ellos todavía no lo conocen. El Espíritu Santo está con ellos. Y en vez de tener una relación con el Espíritu Santo, estaban perdidos. Porque no encontraban qué hacer en ese momento. Y se muestra porque cuando llega Jesús, lo ven como un fantasma. Y están aterrados y están gritando. Gritos de terror. Pero Dios les dice, tranquilícense, no teman. Soy yo. Pero en ese momento quizá ellos no tenían la bendición de poder entender que aquel que le salió en la salsa a Moisés es el mismo que está presente. Es el mismo Dios. Aunque verdaderamente este es el Hijo y quien le habló allá fue el Padre, quien está hablando ahora verdaderamente con ellos es el Hijo. Porque también recordemos que toda palabra dicha por Dios es el Hijo encarnado, que es Cristo verdadero. Él está ahí con Él está ahí con ellos. Y también está contigo en tu situación difícil. También está contigo en esos problemas que estás llevando, en esas situaciones que están pasando. Pero Dios no solamente quiere que tú sepas que Él está contigo. Dios no solamente quiere que tú solo tengas fe en Él, sino que tú esa fe se convierta en obras de hacer el bien en las situaciones que están pasando en tu vida. Por eso verdaderamente Dios le permite que ellos vayan solos para darle esa enseñanza. Y nosotros también encontrarlo en esa enseñanza. Porque ¿a dónde está Jesús? ¿A dónde está Dios? ¿Está aquí el Espíritu Santo conmigo, sí o no? Porque yo no lo veo. Verdaderamente con mis ojos no lo puedo ver. Pero sí lo puedo ver en mi espíritu. Sí lo puedo ver en lo que conozco. ¿Y por qué tengo miedo? Por mis situaciones psicológicas y por mis situaciones que he pasado. Porque no he tenido tiempo a formarme. Y lo que no conozco me puede dar miedo. Pero también, no solo lo que no conozco, también está el problema en el sentimiento, en lo que siento. Porque cuando fue Pedro a caminar, sintió esa fuerza, ese sentimiento que le decía lo contrario. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto que estoy haciendo no tiene sentido. Y verdaderamente tuvo que gritar, sálvame. Y el Señor fue inmediatamente y lo salvó. Entonces, vamos a pasar por esas situaciones difíciles. Vamos a atravesar situaciones que verdaderamente necesitamos a Dios. Necesitamos tener fe. Pero no solamente tener fe, sino también estar mirando en la mirada de Dios. Ellos estaban mirando en la mirada de Dios. Pero en esa mirada de Dios siempre pasan dificultades, siempre pasan problemas, siempre pasan situaciones que no podemos controlar. Y en eso entra el tema de Elías, cuando Elías claramente tuvo que esperar ese viento suave. Tenemos que esperar ese viento suave, seguir caminando, porque sí, es lo mejor que podemos hacer, caminar en la iglesia. Trabajar y educarnos en todo lo que tenemos que educarnos. Trabajar y luchar y seguir hacia adelante. Claro que sí. Pero en ese caminar con Dios siempre van a llegar las dificultades. No creas porque estás siguiendo al Señor, porque estás haciendo lo que el Señor te pide, porque tú estás luchando para vivir la sexualidad como Dios quiere, porque tú estás casado por la iglesia, porque estás llevando a tus hijos al catecismo y lo estás educando. No pienses que todo va a ir como la gente cree, como un bienestar. Nosotros como cristianos no creemos en el bienestar, porque verdaderamente sí creemos en la bendición de Dios caminando con nosotros en todo lo que pasa en nuestra vida. Y sabemos que andamos en el bien porque queremos hacer el bien. Sabemos que andamos en el bien porque lo que estamos haciendo es la mirada de Dios, es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Pero allí de que sea fácil, allí de que sea cómodo, allí de que yo no voy a pasar ninguna situaciones, eso no va con el caminar cristiano. Vamos a pasar situaciones difíciles.
pero no estamos solos. Y tenemos fe en Dios que nos ayuda. Y si dudamos, si no tenemos fe, gritamos y le decimos al Señor, como dijo Pedro, Señor, sálvanos. Y vemos que claramente ellos le dicen al Señor que creen verdaderamente en Él. Y eso es antes de Mateo capítulo 16, cuando pregunta el Señor, ¿quién dice nosotros que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? Y el único que contestó fue Pedro. Ellos no se recordaban de esto que pasaba. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diga ahora mismo que cree en Dios, no quiere decir que yo estoy firme en el Señor. Tú entendiste ahora mismo con esa situación que te está pasando y en lo que tú estás viviendo, que tú verdaderamente ahora crees en Dios porque ves que te está sacando hacia adelante. Pero cuando lleguen las otras situaciones, tu creencia va a sobrellamar una creencia más profunda, más grande, más intensa con Dios, que significa una relación. Habla con Él y sigue hablando con Él y no dejes de hablar con Jesús, pase lo que pase en tu vida, porque ese es el crecimiento de tu fe y eso es verdaderamente tener fe, hablar con Él, pase lo que esté pasando en mi vida, porque yo no puedo hacer nada si no estoy en relación con Él. Que así sea. Lluvias de bendiciones.